he dejado, que lo comentaba Pablo antes, de el índice de burbuja inmobiliaria, ¿no? Que sepáis cómo se suele analizar, la evolución del precio de la vivienda para saber si el precio es excesivo o no es excesivo, ¿vale? Esto ahí tenéis en el documento un estudio de VS, del banco, que ha identificado aquellas ciudades en el mundo que tienen riesgo de estar pasando por una burbuja en precios, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Bueno, y esto se suele hacer en base a dos factores, ¿no? Aquí tenéis el índice de precio de la vivienda en Estados Unidos, empezando con 100 en el año 80, pues y ¿dónde está ahora, eh? Bueno, los colores se ven un poco peor, ¿eh? Pero el que está aquí disparado es San Francisco. San Francisco, fijaos, para un índice 100 en el 80, está ahora a 800. Ha multiplicado por 8 el precio, ¿no? Y el que está más abajo de todo, pues parece Washington, no se ve muy bien, ¿no? ¿Se pueden corregir las luces? ¿Cómo se apagan? A ver si lo vemos. Esto es Detroit. Fijaos que Detroit es el que menos ha subido, pero está en un poco más de 200, ha duplicado precio, ¿no? Aquí aparece el precio en términos reales. Fijaos que en términos reales la vivienda en los últimos años, como veíamos en el gráfico aquel que arrancaba en el siglo XIX, pues en el siglo XXI ha subido la vivienda de precios en términos reales, ¿no? Detroit es el que va peor aquí, pero esto también ha subido en precios del 2016. Fijaros la subida que ha tenido San Francisco, que es una de las ciudades que aparece allí con posible burbuja, ¿no? Bueno, y aquí se ve cómo se mide. O sea, hay dos medidas para evaluar el precio. Uno tiene que ver con el ingreso de los hogares, que ya lo había puesto aquí antes en la sesión anterior, ¿no? Y con ingreso de los hogares, veis que aquí está el índice medio. Esta era la media en cada una de las ciudades, y aquí aparece de nuevo Detroit abajo, esto que está en precios, fijaos, y Chicago también, que está un precio bastante contenido. Chicago es una de las ciudades que menos ha subido el precio de la vivienda en Estados Unidos, curiosamente, ¿no? Y cuando tenemos en cuenta el promedio de renta necesaria para comprar una vivienda, en el caso de San Francisco, está una vez y media por encima del histórico, ¿no? Esto quería decir que el índice de sobrevaloración es un 50%, ¿no? Un 50% más que la media histórica, ¿no? Bueno, y este es el otro índice que se usa, que es el precio relativo el precio relativo al alquiler, ¿no? Bueno, y ahí se ve que están en línea, y que incluso estaba Miami, y esto está por debajo de esto, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, si lo ves por distintas medidas, el precio de Miami no es muy elevado, y el precio de Miami, perdonad que voy a ir hacia atrás, cuando lo veis aquí, es cuando lo veis aquí, el precio de Miami es ¿no? Es bastante variable, probablemente es el más variable de lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, es el que ha subido más con la expansión, y el que ha caído más después. Esa es una ventaja, diría yo, ¿no? De un punto de vista, para un economista, es una ventaja del mercado, ¿no? El mercado se ajusta rápidamente, ¿no? Es el que más ha caído y el que más ha subido también después de la crisis, ¿no? Bueno, lo tendréis allí para encender. Lo tendréis con el material, ¿eh? A ver si soy capaz de encender todas las luces. Ahí está. Bueno, esto lo tendréis con todo el material. Bueno, ahí está mejor, ¿verdad?
Vamos a esta transformación digital, ¿no? Dejadme que os diga una cosa nada más antes de pasar sobre Estados Unidos. Esto me había olvidado que estaba por aquí. Fijaos, en el mercado americano, la mayoría de las hipotecas que se dan, la dan organismos públicos o garantizados por el Estado. O sea, el mercado hipotecario en Estados Unidos, para que veáis que hay otros países que también pasan por crisis y que a veces salen mal parados, ¿no? O sea, no hay más de un 15% de hipotecas privadas dentro de Estados Unidos. El grueso lo da o el Estado o entidades garantizadas por el Estado. Este es uno de los grandes problemas en Estados Unidos. Tengo por ahí unas cifras, pero es que no las voy a poner, ¿no? El mercado hipotecario necesita una reforma, ¿no? Es uno de los temas que está con frecuencia en la agenda del gobierno. ¿Qué hacer con un mercado hipotecario que es bastante grande, ¿no? Eso se ve en el cuadro intermedio, ¿no? Para que veáis, el tema de la financiación es muy bueno, ¿eh? Es muy importante y dinamiza el mercado, ¿no? Pero también es muy difícil organizar un mercado de financiación, sobre todo como necesita el mercado hipotecario, que es una financiación de largo plazo, ¿no? Esas son unas cosas que podéis ver en la sesión que sigue, ¿no? La financiación bancaria normalmente es una financiación de corto y la financiación del mercado inmobiliario es una financiación de largo, ¿no? Esto es un tema que trae problemas en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es transformación digital y sector inmobiliario, ¿no? Transformación digital, ¿no? A las empresas que se dedican a temas tecnológicos y todavía no cotizan en bolsa, se le llama en Estados Unidos unicornios, ¿no? No sé de dónde viene la expresión, ¿no? Pero esos son los unicorns, ¿no? Las empresas que no cotizan en bolsa. Y a pesar de no cotizar en bolsa, fijaros el valor que tienen, ¿no? Uber vale 68.000 millones sin haber entrado en bolsa todavía. Esto en base a las compras, y esto es en base a compraventas que se han hecho, ¿eh? 68.000 millones. O sea que cuando hay una ronda de capitalización y tienes que poner dinero, ahora va por ahí. Bueno, y Airbnb está un poco más abajo y son 30.000 millones, ¿no? ¿Qué os parece Airbnb? ¿Qué habéis visto en el caso? ¿Cómo habéis visto la empresa? ¿Creéis que esto tiene futuro? ¿No tiene futuro? Si van a adecuar algunas condiciones de contratación y servicio, de garantía de servicio, que quizás pueda tener. Hay que mejorar. ¿Cómo lo mejorarías? Parte incorporando al negocio las empresas de seguro. Esto es, ¿no? Ahí tienes dos vías, ¿no? Evitar tener inconvenientes o compensar cuando los haya, ¿no? Esto sobre todo pensando en los anfitriones, ¿no? Los compensar. Y una manera de hacerlo es con seguros, ¿no? Estas son las dos vías que tienes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué os parece Airbnb? Bueno, si el seguro lo paga el inquilino, después puede ir contra el inquilino, es otra forma de evitar también, ¿no? Que ese incluirlo en el precio, ¿no? Incluir en el alquiler, ¿no? Incluir en el alquiler. Fijaos que al alquiler se le sumarían dos cosas en este caso, ¿no? Iría la fee de Airbnb más el seguro, ¿no? Eso no lo encarecería mucho. Eso podría encarecerlo, ¿no? ¿O no? Pero en lo que la cantidad de siniestros aparentemente era Pequeña. El costo de los siniestros también era Pequeña. Con lo cual, es más el efecto de la comunicación del problema que el costo real. Poco frecuente. Y además, si el inquilino va a tener una tarjeta de crédito y tiene que estar todos los datos del inquilino, esto de evitar manejando mejor la información se debería poder. Esto es mejorar la verificación, la verificación de solvencias, ¿no? Sería esto, ¿no? Exactamente, de identidad.
de identidad. Fijaos, ¿esto cómo lo harías? Tarjeta de crédito, DNI. Que te dé la tarjeta de crédito. Bueno, eso es después de contratar, ¿no? Que hacerlo con tarjeta de crédito. Fijaos, antes de contratar, ¿se podría hacer? Antes de... Una verificación, informes, Que te dé el dato, ¿no? O lo que hacen algunos, que es el decirte esto, deme su correo electrónico y le mandaré un código que tiene que introducir aquí para seguir funcionando, ¿no? pero eso igual no sigue siendo seguro, porque lo que vale es el perfil profesional, comercial. Bueno, esto es la solvencia, que son dos cosas, ¿no? O sea, verificar identidad y solvencia. Eso te sirve para identidad, ¿no? Para solvencia. La solvencia es la tarjeta de crédito, ¿no? Lo mejor, ¿no? Lo solucionas, pero tienes un dato. Ya. Pues no está aquí. En realidad no es tema del caso, ¿eh? Pero... Oye, que estás muy al día, ¿eh? Que Hay una ley que dice que no puedes contratar por menos de 30 días en Nueva York. Entonces, si es por más de 30 días no tenés problema, si es menos de 30 días hay una multa de $7.500. Hay que comunicar. ya, sí, bueno, eso... Un negocio de casi 20.000 millones o 2.000 millones de rubro hotelero. Lobby hotelero, 2.000 millones. Lobby hotelero. El lobby hotelero, claro, se están dando de percibir 20.000 o 2.000 millones. Son tantos. Fíjate, la autoridad monetaria tiene, o sea, la autoridad de cada país tiene un elemento claro a favor de Airbnb, que es los impuestos. Porque es verdad que las transacciones pueden ser en negro, pero entonces lo que se va haciendo, que ya lo he hecho con Washington, es llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. Llega a un acuerdo con el ayuntamiento y paga, bueno, según los listings que tenga, las viviendas que tenga ahí, pagas una determinada cantidad, ¿no? Entonces resuelves ese problema, ¿no? El problema está en que, por un lado, los lobbies, ¿no? El lobby hotelero os podéis imaginar cómo está, ¿no? Y además de eso, otro problema tiene que ver con lo que decíamos en una sesión anterior, ¿no? Que el precio del alquiler va aumentando. Es mucho más rentable Airbnb que un alquiler de largo plazo. Ya hay ciudades donde es muy difícil conseguir un alquiler de largo plazo, ¿no? Porque el que tiene una vivienda en alquiler lo mete en Airbnb y le saca más rentabilidad. Eso es un problema, ¿no? O sea que los problemas que tiene, ahí lo veréis en un artículo de Berlín que os entregué. O sea, el problema es doble, ¿no? ¿Qué haces con el lobby? Y que se te sube el precio del alquiler, ¿no? Está expulsando a inquilinos que pueden ser convenientes, ¿no? Por ejemplo, directivos de empresas que los trasladan a... Hoy en día, en algunas ciudades, por ejemplo, en Palma de Mallorca, en España, que está en las Islas Baleares, si te trasladan allí, no puedes alquilar una vivienda, todo está en Airbnb.